Buenos días con todos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, señorita tutora. Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se ve mi PPT? Sí, ok, genial, genial. Gracias, gracias. Creo que es primera vez que tendremos una clase, ¿verdad? Juntos. Creo que sí. Es un gusto realmente, es un gusto conocerlos. Mi nombre es Natalie Piñán y voy a ser tu profesora de literatura por estas clases, ¿no? Durante este ciclo posiblemente. Cualquier cosa, por favor, en el chat. Ok, me gusta bastante la participación, así que el chat está libre para que ustedes puedan escribir, ¿ok? Bien, el día de hoy, al ser una de nuestras primeras clases, y creo que al ser una de las primeras clases del ciclo, vamos a ver el tema de teoría literaria. La teoría literaria, chicos, es realmente muy extenso y es algo que se ha construido por varios siglos, por varios siglos. De hecho, en la actualidad hay varios libros de teoría literaria, hay incluso cursos muy largos solo de teoría literaria. Entonces, para que sepas que es un tema muy amplio, ¿no? Incluso es una especialidad, ¿no? Cuando uno quiere estudiar literatura, se puede especializar en teoría literaria, ¿no? Y claro, la teoría literaria tiene sus diversas ramas, pero es una especialización. También si uno estudia literatura, se puede especializar en historia literaria, que es lo que vamos a ver durante este ciclo, ¿no? Vamos a ver un poco sobre historia. También está la interpretación literaria. La interpretación literaria lo vamos a ver en menor medida, pero de todas maneras es importante, porque gracias a la interpretación nosotros vamos a poder pues notar ciertos discursos, ciertos mensajes, ¿no? Que puedan estar en las obras literarias. Y también otra especialización es la creación literaria, algo que no vamos a ver durante estas clases, es algo que es personal, ¿no? Y a cada uno, si desea ser escritor, va a tener que formarse no solo escribiendo, sino también leyendo y también conociendo ciertas técnicas de escritura. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la teoría, ¿no? Primero con los géneros literarios. Los géneros literarios son categorías que sirven para clasificar las obras literarias, ¿no? Según las características comunes que comparten. El primero que hizo la división de géneros literarios fue Aristóteles, ¿no? Imagínate cuántos siglos atrás lo hizo. Y prácticamente lo que hizo Aristóteles con su texto La Poética es no solamente brindar una división, sino también sentar las bases de lo que sería luego ya la división de géneros literarios, pero con géneros más modernos, ¿no? O mejor dicho, con especies más modernas, porque en el tiempo de Aristóteles solo habían algunas, no existían todas las especies que ya en la actualidad conocemos. Entonces, pasemos a ver cuáles son estos géneros y sus respectivas especies. Tenemos el género épico. El género épico abarca prácticamente todas las especies que se encargan de narrar. Creo que la palabra clave es la narración. Pero en el género épico no solo tenemos textos escritos en prosa, tú sabes que la prosa es este tipo de escritura que solemos encontrar en los cuentos, ¿no? Que inicia en un extremo de la página y que termina en el siguiente extremo, ¿no? O sea, que abarca toda la página, ¿no? ¿No? Eso sí, podemos encontrarlos, pero las primeras manifestaciones de este género no se dieron mediante estas estructuras, sino se dieron mediante el verso. Y tú sabes que el verso es este tipo de estructura que prácticamente es parecida a la poesía, ¿no? Esa estructura que no abarca toda la hoja,
sino solo una parte de la hoja y puede estar tanto al costado, ¿no? O sea, al lado izquierdo, como en el medio, ¿no? De la hoja. Pero ¿por qué Mies? Dice, no, me confunde. ¿No que el género épico solo se dedica a narrar? ¿Por qué está escrito en versos? Y supuestamente los versos solo son para poesía. Ah, bueno, vuelvo a repetir, por el tiempo. Y es que en aquellos años, aquellas primeras manifestaciones se dieron cuando todavía no había una escritura. O si es que había escritura, los que, eh, los que llegaron a crear este tipo de literatura no tenían acceso a ella. Veamos entonces. Tenemos la epopeya. La epopeya son ese tipo de narraciones que abarcan o abordan la lucha entre pueblos. La lucha entre pueblos mediante personajes muy solemnes, personajes muy importantes. Cuando hablamos de epopeya, podemos hablar sobre la Odisea, sobre la Ilíada. Y si tú más o menos te acuerdas de esos textos, ¿cuáles eran estos personajes tan importantes, no tan prácticamente exaltados y elevados a reyes, a dioses, a semidioses? ¿Te acuerdas qué personajes eran? Por ahí tal vez te venga el nombre, ajá, claro, por ahí han dicho Aquiles, tal vez Héctor, tal vez Ulises o Odiseo, que también lo conocen, algunos dioses como Zeus, ¿no? Entonces, te vienen estos personajes muy, muy importantes. Es por eso que también en la epopeya encontramos la presencia de lo maravilloso, porque, bueno, estos personajes tienen poderes sobrenaturales, tienen habilidades que sobrepasan las habilidades normales del ser humano, ¿no? Entonces, esas características tendría la epopeya. Y casualmente, la epopeya también busca el reconocimiento del héroe, ¿no? En el caso de la Odisea, ¿a quién se reconoce como héroe? En la Odisea. A Ulises, ¿verdad? Odiseo también lo conocen mucho. En el caso de la Ilíada, habla sobre Aquiles, sobre Héctor, ¿no? Sobre todo Héctor, que termina siendo, bueno, honrado, ¿no? Cuando muere. Entonces, esa es también una finalidad que tienen estas epopeyas. Y esas epopeyas eran cantadas. Digamos, tú dices, ah, mis, quiero ver cuál es el manuscrito original de la Ilíada. Mm, encontrarás tal vez un manuscrito, pero no es que lo haya hecho el mismo Homero. Homero lo cantaba. Lo vamos a ver más adelante en nuestra clase de clasicismo griego, pero ya vamos adelantando un poco eso, ¿no? De que las epopeyas eran cantadas. Y por el mismo hecho de que son cantadas, estas están formadas en verso, ¿no? Por esta razón, ¿no? Solamente por esta razón es que tienen estas estructuras. Y también eran, como el mismo hecho de que eran orales, pasaban de boca en boca y no sabemos el final de cuentas lo que está escrito, ¿no? En la Ilíada, en la Odisea, sea el original o el texto original de Homero, ¿no? Pudieron haber habido algunas modificaciones. Lo mismo ocurre con el Cantar de Gesta. El Cantar de Gesta ya se desarrolla en épocas medievales y narra la hazaña de un guerrero o héroe. ¿Cuál es el Cantar de Gesta más conocido, ¿no? El que está claro, el Cantar del Mio Cid. El Cantar del Mio Cid también lo vas a encontrar en verso. Cuando busques en internet, es muy probable que lo encuentres en verso, porque su mismo nombre lo dice, era cantado. Muchos juglares iban de pueblo en pueblo, se paraban en las plazas, en los mercados y se ponían a cantar, ¿no? Se ponían a contar la historia del Cid y luego recibían sus moneditas, ¿no? También tenemos el poema épico. En este caso, el poema épico sí lo encontramos de manera escrita, pero a propósito está escrito como poema, ¿no? Tal vez porque es la estructura que más se le acomoda y una estructura que también es considerada bella y sobre todo culta. Entonces ellos narran, ¿no? Aquí es narración culta, con cierto sentido religioso,
Pero a diferencia del cantar de gesta, el poema épico sí presenta una autoría. Un ejemplo de ello sería un texto que se llama La Araucana, ¿no? Que habla un poco sobre la exploración en Chile, la expresión de los primeros conquistadores, ¿no? También parte del antiguo tenemos la leyenda y el mito. La leyenda y el mito es cierto que provienen de la antigüedad, pero también la leyenda y el mito se mantienen hasta la actualidad, ¿no? A diferencia de la epopeya y el cantar de este poema épico, las leyendas, los mitos aún se conservan, ¿no? Aún van de boca en boca, aún se crean, de hecho, ¿no? Aún existen leyendas nuevas, ¿no? Cada vez nuevas. Ya en la actualidad creo mucho relacionado al internet, a esas cosas oscuras, pero bueno, ¿no? Eso siempre ha existido. La leyenda se puede decir que es un relato fantástico que es considerado como si fuera real, pero eh, pues si vemos de manera objetiva, de manera un poco más racional, no sería real por el mismo hecho de que tiene aspectos fantásticos, ¿no? Prácticamente es un relato folclórico con ciertas bases históricas. ¿Qué leyendas tú conoces? ¿O qué leyenda te viene a la mente? Una leyenda que tal vez has visto en la escuela, que te han contado, que te la han contado como si fuera real, real, real. Dicen 100% real, no fake, te dicen, ¿no? Esta leyenda, te dicen, y te la cuentan. Una de ellas podría ser eh, estas leyendas sobre la jarjacha, sobre el Chuyachaki, ¿no? Te lo cuentan tus abuelitos, por ahí tus tíos, y te lo cuentan como si ellos lo hubieran vivido, ¿no? Dices, sí, sí, eso le pasó a mi vecina, dice, ¿no? O eso me pasó a mí, yo me encontré con eso, ¿no? Entonces tú sientes que es real, ¿no? Como dice aquí tu compañero Darwin, cuando te lo cuentan, parece como si te estuvieran contando algo totalmente real y ya tú entras incluso a la duda, ¿no? Y si realmente es, ya te da miedito, ¿no? Entonces, eso es lo curioso de la leyenda, ¿no? Tiene bastantes elementos reales y prácticamente juega con esta realidad, ¿no? A propósito, de cierto modo, ¿no? Lo inserta con la realidad o en todo caso también lo inserta, perdón, con lo histórico. Luego tenemos el mito. El mito sería una narración que intenta explicar el origen del mundo y también fenómenos naturales. ¿Tú conoces este mito de las estaciones? El mito grecolatino que intenta explicar el por qué existen las estaciones, por qué hay invierno, por qué hay primavera, por qué por un tiempo el clima, el tiempo es tan frío, tan tal vez triste para algunos y en otros momentos alegre, soleado. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez ese mito o alguna vez lo has leído? Ya, parece que no. ¿Te acuerdas de Perséfone y de Hades? Ya más o menos estás acordando, ¿no? Perséfone, ¿no? Estaba con su madre tranquila, entonces su madre era prácticamente la diosa que tenía poder sobre el tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Demeter, ¿no? Entonces estaba ahí feliz, pero de pronto Hades buscaba una esposa y se lleva a Perséfone, ¿no? Se lleva a la hija. Y Demeter se siente, claro, por ahí dicen hija, sobrina, hay muchas versiones, ¿no? Creo que por ahí, pero dicen, ¿saben cómo se llama la obra? No, es un mito, es algo que se ha hablado de boca en boca, ¿no? Y que muchos autores lo han abordado, ya sea de manera total o simplemente una parte, una referencia, pero ya es parte de la mitología griega. Entonces, ¿no? Hades, el dios del inframundo, se lo lleva, bueno, se la lleva, perdón, se la lleva y la madre se siente muy triste, ¿no? Todo el clima empieza a cambiar, ¿no? Aparece el invierno, como dicen ahí. Entonces, como todos estaban afectando por ese cambio, piden por favor que Zeus intervenga, ¿no? Que por favor ahí intervenga. Y llegan a hacer el trato. El trato es que Perséfone regresaría con la madre por un tiempo, pero luego
regresaría con Hades, ¿no? Regresaría con Hades. Regresaría con Hades, porque al final ya era su esposa. Ya era, ajá, claro, muy bien. Medio tiempo en el inframundo y medio tiempo con su madre. Y cuando estaba con su madre, el clima era bello, pero cuando estaba con Hades, se volvía invierno, porque la madre se ponía triste. Ajá, entonces hay un mito que trata de explicar qué, un fenómeno natural, o un fenómeno, ¿no? El fenómeno de las estaciones. Y así también, muchos fenómenos también, ¿no? El rayo, el porqué de estas tormentas, el por qué tal vez ciertas embarcaciones se perdían, ¿no? ¿Te acuerdas de estos monstruos Escila y Caribdis? A mí me daba miedo, la primera vez que leí sobre ellos me dio miedo, Escila y Caribdis. Dos monstruos que están prácticamente cerca, si no es con Escila, es con Caribdis, ¿no? Son monstruos de la época griega también, muchos de los. Entonces, un montón, ¿no? Bueno, luego tenemos también ya ciertas producciones modernas, como el cuento, la novela, el fábula. Aquí ya estas iniciaron con la escritura, ¿no? Y gracias a la escritura es que estas se llegan a dar. El cuento es una narración corta, como habrás podido ver, ¿no? Las veces que has leído tus cuentos, y por lo general se centra en un solo hecho. Por el mismo motivo de que es corto, no se pueden dar el lujo de tener tantos personajes, tantas acciones, tantos, si se puede decir, tantos puntos de vista. No, no se presta tanto para eso, sino que se centra solamente en un solo problema y trata de solucionarlo, ya sea con un final feliz, final triste, pero se centra en una sola cosa, ¿no? A diferencia de la novela sí es una narración amplia y por eso es que puede tener varios personajes, varios hechos, varias mini historias en la misma novela y también una gran diversidad en técnicas narrativas que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿no? Incluso hay una frase que se suele decir que el cuento debe ganar por nocaut, a diferencia de una novela. ¿Y por qué el cuento debe ganar por nocaut? Porque el cuento en las primeras palabras, en las primeras, en primeras frases, te tiene que atrapar. El cuento al ser tan corto te tiene que atrapar ya, pero la novela todavía se puede dar el lujo de poner el problema, ¿no? O el meollo del asunto un poquito después, porque es amplio, ¿no? Entonces todavía se puede dar más lujos. Por eso para muchos escribir un cuento es más difícil que escribir en una novela. Pero muchos dicen, pero ¿por qué Miss? La novela es más difícil, es más largo. Sí, pero puedes extender la historia. En el cuento no te puedes dar ese lujo. Tienes que ser ya, al toque tienes que atraer al lector. Tenemos también la fábula. La fábula es un relato con moraleja. Y también otra característica que podemos decir de la fábula es que tiene personajes, o sea, animales que son prácticamente personificados, ¿no? Son muchas de estas fábulas tienen como personajes a animales humanizados. Muy curioso, que no hablan, y no, sí hablan, sí hablan. ¿Cuál es una de tus fábulas favoritas? ¿O cuál es la fábula más común? Hay una fábula que se llama La cigarra y la hormiga, ¿no? La cigarra y las hormigas, cuando la cigarra se dedica a holgazanear, ¿no? A no hacer nada, mientras las hormigas estaban trabaje y trabaje, ¿no? La cigarra aprovechaba el sol, los días bonitos para cantar y de pronto cuando llega el invierno, la cigarra les pide ayuda, ¿no? Que la cojan, pero las hormigas le dicen, no, no trabajaste, así que olvídalo, ¿no? Ajá, por ahí otros se han acordado el libre de tortuga, la de los huevos de oro. Sí, la de los huevos de oro también me gustaba mucho, el león y el ratón. Sí, hay varios, ¿no? Pero todos te dejan su enseñanza, su moraleja, ¿no? Mm, pero aquí dice, no tienen nombre, o sea que se llaman tortugas. Ah, claro, ¿no? Una característica que vemos también en las fábulas es que estos personajes animales no tienen un nombre propio, ¿no? Sino un nombre común, como elefante, la tortuga y la liebre, ¿no? Sí, claro, una muy buena observación, ¿no? Muy buena observación.
Muy bien. Eso es todo con respecto al género épico, ¿no? Y vale resaltar que estos tres modernos, ¿no? Están sí o sí escritos en prosa. O sea, sí los encontramos escritos en prosa. Entonces, aquí podemos concluir que el género épico es el género más antiguo, es uno de los géneros más antiguos y que inició escrito, o mejor dicho en verso, por el mismo hecho de que había en los primeros años oralidad, y si es que no había oralidad, si es que ya existía escritura, pues muchos de ellos no accedían a la escritura, porque los cantares de gesta fueron creados por juglares, y los juglares no sabían leer y escribir, muchos eran analfabetos. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Ya luego, muchos siglos después, ya con una escritura más democrática, por así decirlo, ya ahora sí muchos podían saber leer, muchos podían acceder a la educación, empiezan a cambiar, ¿no? Ese tipo de escritura y ya entre el cuento, entre la novela. Pero bueno, la fábula ya era muy antigua, pero encontramos también fábula escrita, porque la fábula se sigue redactando, sigue creando. Digamos, Mariano Melgar, no sé si se acuerdan de él, Mariano Melgar también escribía sus fábulas. Aunque él lo escribía como un poco como fábula hecha en verso. Un dato, un personaje muy curioso, Mariano Melgar. Muy bien, seguimos con el siguiente. Género lírico. El género lírico, a diferencia del género épico, es un poco más subjetivo. En el género épico, si te acuerdas, algunas fábulas, algunas novelas, algunos cuentos, tenemos a un narrador que si bien puede presentarse en algunos momentos en primera persona, o sea, como él como personaje principal, también hay otros textos, la mayoría de ellos, se presenta como un narrador objetivo, un narrador omnisciente, un narrador que está al margen y solamente narra lo que ve, ¿no? O lo que piensan tal vez. Pero en género lírico vemos un poco más de subjetividad, ¿no? En género lírico ya no vemos a un narrador, sino que tenemos a, y aquí lo voy a escribir porque son varios, lo puedes encontrar con diferentes nombres, tenemos a la voz lírica, tenemos también al yo poético, que es lo mismo, el yo poético, y tenemos al locutor, ¿no? Entonces, ellos serían los que, o las voces que tú encuentras en los poemas, ¿no? En la lírica. ¿Y por qué es un poco más subjetivo la lírica? No solo porque ahora se presenta un yo, ¿no? Que también es válido, sino también porque se expresa más el sentimiento, ¿no? Se expresa un poco más el sentimiento, un poco más íntimo. El género lírico se presta mucho más a la intimidad, ¿no? Tenemos entonces al himno, que es una canción sagrada, una canción solemne. Eso como ejemplo lo podemos ver en nuestro propio himno, ¿no? El himno nacional. Este himno se solemniza, ¿no? Se celebra de cierto modo a la patria. Tenemos también la oda. Oda es una alabanza. Puedes alabar tal vez la cualidad de algún tema, de algún objeto o alguna persona también, ¿no? La elegía expresa un carácter fúnebre, un carácter melancólico, un carácter triste, ¿no? La elegía. Tenemos también las églogas. Las églogas son composiciones que idealizan la vida, idealizan el amor y sobre todo las idealizan mientras estén dentro de un espacio del campo. Por eso es que en las églogas, y eso lo vamos a ver en nuestra clase de Siglo de Oro, en las églogas los personajes exaltados o los personajes más, se puede decir, más suertudos, ¿no? Que tienen una vida bella, serían los pastores, porque ellos viven en el campo. Ellos no tienen estas preocupaciones de estar en la ciudad, ¿no? Se idealiza bastante la vida de ellos, ¿no? Tenemos también la sátira. La sátira es un poema que se burla, un poema mordaz, un poema irónico. Y también tenemos la epístola, que es una carta, pero escrita en verso. Hay una epístola muy conocida aquí en el Perú que se llama Epístola a Abelardo y fue escrita por Amarilis. Todo un misterio en torno a Amarilis, de verdad. Sería bonito que también averigüen sobre Amarilis. Lamentablemente no lo vemos acá en clases, pero también es muy importante dentro de la literatura colonial. Entramos entonces al género dramático. Lo bonito del género dramático es que a diferencia de los géneros anteriores, lo dramático se presta para la representación.
está el texto aquí, ¿no? Yo escribo mi texto dramático, pero le puedo dar a un director o a una persona que dirige obras literarias para que lo represente. Por eso es que el género dramático va de la mano con esta representación y con los diálogos y con los movimientos. Porque en género dramático casi nunca, realmente es muy difícil que encuentres a un narrador. Es raro. Ahora en el teatro moderno, peor, ya no se buscan narradores, sino que todos son o todo parte de los personajes, de lo que ellos conversen, o sea, sus diálogos, y de las acciones que ellos realicen, ¿no? El movimiento. Y claro, el género dramático se disfruta mucho más viéndolo en escena. Puedes leer, sí, pero es mucho mejor verlo representado. Por eso cuando veamos algunas obras dramáticas durante nuestras clases, vamos a tratar, yo también voy a tratar de buscar, porque algunos sí que no están, pero voy a buscar algunos que estén dramatizados para que lo veas, ¿no? Para que no solo leas el texto, sino que leas el texto, pero a la vez estés viendo, ¿no? Cómo es que ellos actúan para que se entienda mejor. Realmente se disfruta bastante de las obras viéndolas. Empezamos entonces, tenemos la comedia. La comedia tiene escenas humorísticas, vale a decir, ¿no? También aborda situaciones festivas, situaciones muy populares. ¿Y por qué? Porque en la comedia suelen aparecer personajes populares. Muchos dicen mis, ¿no? ¿Por qué? Ah? ¿Por qué personajes populares en la comedia? ¿Acaso los del pueblo son los chistosos? Mm, no, no exactamente, no lo tomen así. Lo que pasa es que la comedia también es una especie muy antigua, una especie también griega. Y para aquella época, una forma de poder criticar ciertas costumbres, ciertas políticas, pues tenían que hacerlo de manera sutil, ¿no? Una manera sutil es a partir de la risa. A partir de la risa uno puede también hacer crítica. Entonces ellos aprovechaban también que la comedia podía meter personajes populares y a partir de personajes populares y no personajes aristocráticos o personajes célebres, ¿no? Sino personajes NN, o sea, muy populares y que no tienen un nombre tan fácil de reconocer, ¿no? Ellos también pueden dar algunas críticas y burlarse de ciertas costumbres, ¿no? En la actualidad también la comedia, también sí, busca también criticar y todo, pero ya ahora ya tiene otros personajes, ¿no? Pero en un inicio la comedia estaba destinada a solo personajes populares, solo populares. No podían haber personajes aristocráticos porque si no se prestaba para la beta, ¿no? O sea, ya no te aceptaban ese tipo de obras. Luego está la tragedia. La tragedia, como su nombre lo dice, hay hechos terribles. El final es triste, el final es trágico, ¿no? Vale redundar en eso. En la tragedia, teniendo en cuenta su origen también, que es griego, están los personajes aristocráticos. Son los personajes aristocráticos, reyes, príncipes, dioses, que intervienen en estas obras. ¿Cuál es la tragedia más conocida, la más célebre? Edipo Rey. ¿Okay? Tenemos también la tragicomedia. La tragicomedia mezcla la tragedia y la comedia, pero predomina muchas veces un desenlace triste, un desenlace trágico. Hay una tragicomedia muy conocida que se llama La Celestina. En La Celestina hay momentos tensos, hay momentos también curiosos que te hacen sonreír por momentos, pero al final Celestina era una chismosa, era una alcahueta y muere por ser alcahueta. Entonces hay un final triste, ¿no? A pesar de que no te caiga bien la Celestina, pues a diferencia de una comedia donde nadie muere, pues en una tragicomedia sí sucede. Luego tenemos el drama. El drama también une un poco con la comedia y la tragedia, pero a diferencia de la tragicomedia, en el drama hay final feliz. En el drama hay final feliz. Un drama muy conocido es Ollantay.
Lo vamos a ver también cuando veamos literatura, literatura quechua. En Ollantay hay momentos también muy tensos y parece incluso que va a terminar mal, pero al final todo se resuelve, todos terminan felices, la familia se reúne, ¿no? La familia que estaba separada por tantos años, se termina bien. Luego tenemos los melodramas. Los melodramas son, bueno, contienen personajes muy simples, pero las anécdotas son más complejas y una exageración emocional. Los melodramas se parecen mucho a las novelas que nosotros vemos en la televisión, ¿no? Personajes muy simples, algunas veces muy clichés, tal vez, ¿no? Anécdotas que sí algunas veces pueden ser muy complejas y exageran de cierto modo, ¿no? Hay exageración algunas veces en su reacción, todo sería un poco el melodrama. Luego tenemos las farsas. Las farsas contienen personajes caricaturizados, entonces también, ¿no? Te imaginas personajes un poco graciosos, un poco clichés también, pero tiene un carácter simbolista. Entonces está relacionado a la sugerencia, a que te deja pensando qué podría significar eso. Tenemos luego también el autosacramental. El autosacramental es un teatro religioso, un teatro incluso de corte filosófico, un teatro que te hace pensar. Por eso es que el teatro autosacramental en sus tiempos solo estaba destinado a la clase alta, porque se supone que la clase alta tiene la suficiente preparación académica para poder entenderlo, ¿no? Y también, por el mismo hecho que es una clase alta y es bueno, una clase dirigente, una clase que se encarga de mandar y ordenar al pueblo, tienen que estar bajo lo moral, ¿no? Bajo lo correcto. Entonces también hay una intención moral, de paso, eh, les damos a entender a esta clase alta que tienen que portarse, ¿no? Muy curioso también el autosacral. Ahora sí, vamos a pasar a las figuras literarias. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿No? Ok, bueno, pasamos entonces a las figuras. Las figuras son recursos lingüísticos y estilísticos que repotencian el discurso. O sea, hacen que el discurso sea mucho más potente en significado, ¿no? O sea, otorgan mayor expresión. Porque ya vamos a ver más adelante, ¿no? Digamos, una cosa es decir noche y otra cosa es decir noche oscura, ¿no? Una cosa es decir ciertas frases muy secas, muy literales tal vez, pero si nosotros agregamos ciertas figuras, hacemos que este discurso pueda otorgar una significación más profunda, ¿no? Una interpretación mucho más profunda que te deje pensando. Esas son las figuras. Pero también me atrevo a decir que las figuras no solo están en la literatura, o no solo está en la poesía, porque muchos dicen que las figuras literarias están en la poesía, ¿no? No, las figuras puedes encontrarlo en un cuento, puedes encontrarlo en una novela, incluso puedes encontrarlo en tu vida diaria. Tú hablas con figuras, las dices y algunas veces no te das cuenta. Vamos a ver más adelante cuáles son esas figuras que sueles utilizar. Veamos entonces, gramaticales. Son estas figuras que de cierto modo afectan a la sintaxis, afectan un poco a la redacción, ¿no? Veamos cuáles. Tenemos el hiperbatón. El hiperbatón es el desorden sintáctico. ¿Sí? Veamos aquí un ejemplo. De ala quebrada el A. A ver, según tus conocimientos del lenguaje, según el orden tradicional de una oración, este versito que vemos acá, ¿está en orden o está en desorden? Ajá, en desorden. Y por aquí alguien ya lo ordenó. El ave de ala quebrada, claro, ¿no? Entonces, tú dices, wow, dices, ¿no? Qué poético, claro, ¿no? Le da otra sensación a la idea, ¿no? Oye, dicen, ¿no? El poeta dice, ay, qué aburrido decir, ¿no? El ave de ala quebrada, ay, qué aburrido, ¿no? Qué fácil. No, mejor hay que cambiarle el orden para que suene más elegante, o para que deje pensando también al lector, o para que se preste para ciertas rimas que voy a agregar después. Hay muchos motivos, pero hay un beso.
Tenemos también el epíteto, que resalta alguna cualidad o adjetivo, y muchas veces un adjetivo muy obvio, ¿no? Noche oscura. Noche oscura. Entonces tú dices, ¿no? Bueno, Mish es algo muy obvio, ¿no? La noche es oscura, no va a ser noche, no sé, una noche con mucha luz. Dices, sí, claro, ¿no? Pero está resaltando esa cualidad, ese adjetivo de la noche. Y tú dices, pero a mí no sería muy redundante, qué aburrido. Dices, no, porque una cosa es decir noche, noche, ¿no? Estaba en la noche, ¿no? Estaba solo en la noche, ya. Pero si yo digo estaba solo o estaba solitario, ¿no? En la noche oscura, ¿no te da alguna otra sensación? Alguna sensación de que, claro, ¿no? De que hay tristeza, la soledad se vuelve mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más, claro, hay un miedo. Entonces, mira, tú mismo estás dando otras interpretaciones o otras sensaciones que te da esta frase de noche oscura. Entonces, ay, qué evidente, obviamente la noche es oscura, pero casualmente esta figura literaria le está dando otro significado y también otra sensación al lector. Ahora, también puede resaltar una cualidad en el caso de ciertos epítetos dentro de las epopeyas, ¿no? Hay un epíteto muy conocido. ¿Cuál es el epíteto de Aquiles? Los que se acuerdan, claro, ¿no? Algunos sí han visto eso antes, entonces, claro, el de los pies ligeros, el de Felipe, claro. Aquiles es el de los pies ligeros, ¿no? También está resaltando una cualidad. ¿Cuál era el epíteto de Héctor? ¿Se acuerdan? El epíteto de Héctor, el de tremolante casco, ¿no? Ah, claro, muy bien, hombre de caballo. Sí, también válido. Entonces también esos serían otros epítetos. Luego tenemos la anáfora. La anáfora es la repetición de la primera palabra, incluso también puede ser la repetición de la primera frase, ¿no? Por ahí una vez me preguntaron, pero ¿puede ser más de una palabra? Sí, claro que sí, ¿no? Pero es algo tan obvio, ¿no? La primera palabra es la que se repite. Aquí te dice, caminaré por el mundo, caminaré sin rumbo. Entonces, caminaré. Repetición. Anáfora. Ujú. Puede ser un artículo, claro, tendríamos que ver el poema, ¿no? Si tienes ahí algún ejemplo, Eduardo, podríamos mencionar que sí, ¿no? Pero la cosa es que se repita. Claro que sí, puede ser un artículo, pero se tiene que repetir. Elipsis, supresión, o a menos que, eh, a ver, Eduardo, sí, porque también hay otro caso también de artículos, ¿ah? Hay otro caso también. Si tienes el ejemplo, sería genial, Eduardo. O al menos que te crees ahorita un ejemplo, más o menos, porque una cosa es eh, anáfora, ¿no? Eh, con esta palabra, ¿no? Al inicio. Y otra cosa también que algunos suelen mencionar es el famoso polisíndeton. Lo escribo acá. Polisíndeton, ajá, sí. Polisíndeton. El polisíndeton es la repetición de conjunciones. Aquí está. Conjunciones. Ya. Repetición de conjunciones. Digamos, yo puedo decir bailar, vivir, y gozar, y cantar, y sigo y hay una repetición. Y eso es en un solo verso, no necesariamente tiene que estar al inicio de cada verso, ¿no? Sino que ese es, en un solo verso estoy repitiendo muchas y. Y ese es el polisíndeton. Esa es otra figura literaria. En el caso de la anáfora, la palabra se repite, pero al inicio de los versos, ¿no? Un verso, dos versos. Caminaré. ¿Sí? Los demás ha quedado claro esa diferencia, porque tal vez algunos se preguntan también por el polisíndento. Esa es otra cosa. ¿Sí? Genial, Eduardo. Muy bien. Luego tenemos la elipsis. La elipsis es la supresión de un término, o sea, unas palabras en la oración.
o en el verso en este caso, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Por una mirada, un mundo. ¿No sientes que tal vez por aquí debería haber algo, algo que redondee mejor la idea? ¿Qué palabra o qué palabras podría, o simplemente el autor se comió? ¿No? Porque aquí vemos una coma, ha puesto una coma, prefiero poner una coma, pero no ha terminado de decir la frase aquí. A ver, muy bien, ok. Por aquí una de tus compañeras ha dicho doy, válido, muy bien, ¿no? Puede ser por una mirada doy un mundo, ya está bien. ¿Habrá alguna palabra que también se preste? Porque puede haber varias. Puede ser incluso por una mirada hay un mundo. O sea, se presta para múltiples interpretaciones, ¿no? Por una mirada, el mundo, claro, también es válido, pero mira, ¿no? ¿Cómo es que has suprimido unas palabras o una palabra para dar una profundidad en el significado? Puede ser que por una mirada él dé un mundo, o por una mirada él sienta un mundo, o por una mirada busque un mundo, o por una mirada daría un mundo. Claro, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Mira, eres un ducho, eres muy bien en interpretación literaria, estás bien. Por aquí dice, por una mirada se hace más mi mundo, también puede ser, ¿no? Pero ahí está, la elipsis, ¿no? La cortó, entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué podría? Entonces te queda ahí, ¿no? Wow, un mundo qué, ¿no? Seguimos. Vamos entonces con las figuras semánticas o de sentido, que ya no afectan tanto el orden de la oración, ¿no? La forma de escritura, sino más en el sentido, ¿no? En el pensamiento. La primera de ellas sería la metáfora, que es una de las figuras, ay, las figuras literarias más conocidas, ¿no? La metáfora sería la transposición del significado de una palabra a otra palabra, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, nuestras vidas son los ríos. Tenemos entonces dos elementos, vida, el primer elemento, con ríos, ¿no? Dos elementos, vida y ríos. Y ríos está superponiéndose a otro significado. ¿Cuál sería ese significado? Realmente puede ser varios significados. Ríos. Busquemos entonces qué podría ser o ríos, a qué palabras podría estar reemplazando. A ver, ¿qué es un río? ¿O qué características tiene un río? ¿Qué características tiene un río? Empiezan y acaban, muy bien. Están en movimiento, también. Se encuentran, claro, has terminado muy bien la frase, ¿no? Caminos que luego se encuentran en el mar de la vida, claro. Aquí ahí hablan en ese caso también sobre el inicio y el final, pero también podemos decir que los ríos fluyen, fluyen, están en movimiento, pero que también los ríos pueden ser calmados, como también pueden ser algo violentos, ¿no? Hay ríos que son imposibles de poder atravesar así nomás, porque necesitas ya otros elementos, porque si no te arrastran. Entonces vemos que ríos tienen múltiples significados y, y el autor no ha encontrado mejor palabra como ríos, ¿no? Porque el autor pudo haber dicho, nuestras vidas son turbulentas, pero también calmadas, pero también que tienen un inicio, pero que también tienen un final. Pero entonces, en vez de decir todas esas características, de frente, pongo ríos, porque los ríos tienen varias características, como estas, ¿no? Vemos entonces ahí una metáfora. Luego tenemos el símil. El símil es la comparación de dos términos y es de manera muy evidente porque usa el como. Ejemplo, eres como la luz, ¿no? Tus dientes son como perlas. Ese es el símil. Tenemos la hipérbole es la exageración del hecho. Más helada que la nieve. O sea, es tan helada, es tan fría
que ya supera la nieve, ¿no? Supera el frío de la nieve. Luego tenemos la metonimia. La metonimia se basa en una relación de continuidad o dependencia entre dos elementos. Y ahí es donde entramos ya mucho a pero me dice que puede ser sí, más helada que la nieve. Ya, claro, puede ser también una comparación implícita, pero, ¿qué es lo que más resalta aquí? El hecho de exagerar. Eso es lo más resaltante aquí, de que está exagerando. Porque ya esa frialdad es demasiada ya. Es mucho más fría, ¿no? En vez de decir, es fría. No, es mejor digo, más helada que la nieve, ¿no? Entonces, más que comparar, estoy exagerando. Entonces, ahí, por eso la hipérbole entra a tallar. Volvamos entonces a la metonimia. Entonces, la metonimia lo utilizas bastante y vas a darte cuenta que nosotros utilizamos bastantes metonimias en la vida diaria. Por ejemplo, tenemos la causa por efecto. Dice, le hizo daño el sol, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de hablar que le hizo daño, tal vez esta piel maltratada, ¿no? Esta piel maltratada le hizo daño, le generó alguna enfermedad, todo. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al sol, o sea, al causante. Y no estoy hablando sobre el efecto, o sea, sobre la quemadura en sí, ¿no? Esa es la causa para el efecto. También tenemos materia por objeto. Ella se vistió de seda. ¿Cómo uno se viste de seda? ¿Se pone una seda encima o no es así? ¿Cómo es? ¿Cómo uno se viste de seda? Si es materia por objeto. Sería más bien, se vistió con una chaqueta de seda, se vistió con una camisa de seda, con un pantalón de seda, pero nosotros no decimos pantalón, no, sino de frente decimos la materia, el material. Se vistió de seda. Ujú. Otro, autor por obra. Leí Arguedas. ¿Tú has leído a Arguedas? O sea, Arguedas ha venido a ti y tú lo has visto así detenidamente y has leído su rostro de Arguedas. ¿Cómo es? No es así, ¿verdad? Sino que tú has leído un libro escrito por Arguedas o publicado por Arguedas, ¿no? Pero nosotros también decimos eso, ¿no? Leí Arguedas. Algo también nos dice, compré un Picasso. Compré un Picasso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que has comprado a Picasso? ¿Has comprado a Pablo, no, has comprado a Pablo Picasso? Al pintor. Un pico grande. No, no, no. Picasso es un apellido de un pintor, de un pintor Entonces, no, pero está muy buena, me ha gustado, me ha gustado. Pero no se olviden de Picasso, ¿ok? No se olviden de Picasso, es muy importante también. Entonces, cuando dices me compré un Picasso, no quiere decir pues que me compré a Picasso, ¿no? Lo compré a este señor y me lo traje, ¿no? No, sino que me compré una obra de Picasso, una pintura de Picasso. Eso se refiere, ¿no? Entonces ahí también, cómo es que nosotros utilizamos también eh, estas metonimias en la vida diaria. Contenedor por contenido, beber una botella. Te pregunto, ¿tú bebes la botella? O sea, la botella pasa por tu cuerpo, ¿no? Como líquido. La botella, no. ¿Qué bebes? El agua, dice, claro, claro, ¿no? Bebes lo que está dentro de la botella. El agua, el refresco, la gaseosa, ¿no? Pero nosotros decimos la botella. Tómate este vaso, decimos, ¿no? Tómate este vaso, hijito. No es que tú lo que tienes que tomarte es el vaso, sino tienes que tomarte el agua o lo que contiene ese vaso. Pero mira cómo nosotros hablamos de tal manera que también utilizamos metonimia en la vida diaria, ¿no?
Físico por moral. Tiene buen olfato. ¿Qué significa tener buen olfato? Puedes verlo de dos maneras. La primera en sentido literal, ¿no? Que es una persona que tiene un olfato muy desarrollado, por lo cual huele muy bien, percibe los olores, pero también hay otro significado de tener buen olfato, que no necesariamente se relaciona con la nariz. Muy bien, Alison, que predice problemas, que predice ciertas cosas. Muy bien, Natalie. Oh, Natalie también. Tocaya, ahí también soy Natalie. Claro, Natalie, que tiene buen instinto, intuición, excelente. Entonces, en vez de decir, eres muy intuitivo, ¿no? O tienes muy buen instinto, nada, decimos tienes buen olfato. Entonces, estamos utilizando lo físico, que es la nariz, por la moral o por la actitud, ¿no? Que en este caso sería la intuición, la capacidad. ¿Mm? Siguiente, marca por producto. Yo tomo mi Quaker diario. ¿Tú tomas Quaker? ¿O qué tomas realmente? ¿Uno toma Quaker? Claro, la avena. Pero nosotros ya hemos interiorizado, hemos asimilado que tomamos Quaker. Pero Quaker es la marca. Quaker es la marca. ¿Mm? Claro, pero ya en la actualidad nosotros decimos, tómate el Quaker, ¿no? ¿Quieres que te sirva Quaker? Cuando Quaker no es el producto. Bien, entonces este sería la metonimia. ¿Te has dado cuenta que utilizas bastantes metonimias en tu vida diaria? Sí, ¿verdad? Bastantes, bastantes. ¿Cuántas más te habrás dado cuenta, no? ¿Cuántas usarás, no? Seguimos. La sinécdoque. La sinécdoque es la inclusión de un elemento en el otro. Y acá se ha movido. Bueno, vamos por parte por el todo. Yo te digo, dame una mano. Dame una mano. Alumno, alumna, dame una mano. Entonces tú te quitas la mano y me la das, ¿no? O me das tu mano y dices, ya te la di. ¿Es así? ¿Me das realmente tu mano? No, claro, me ayudas con todo tu cuerpo, ¿no? Obviamente tú vas, te acercas, dices, ya mis, aquí estoy, ¿no? No es que me das una mano, pero yo estoy apelando a una parte de tu cuerpo, solo la mano, ¿no? Solo la mano. Interesante, ¿no? Solamente, ¿y por qué la mano? Tal vez porque la mano, según la anatomía humana, pues, y en comparación a otras anatomías, la mano es muy importante para nosotros, ¿no? Podemos agarrar cosas, gracias a la mano podemos crear cosas, ¿no? Puede ser, ¿no? Que tal vez por eso se hable de la mano y no de otra parte del cuerpo. Pero aquí estamos hablando de la parte por esto. También cuando digo llamaré a la policía. Tú llamas a la policía, o sea, la policía, al equipo de policía, a toda la organización de la policía, o a quién llamas realmente. Solo llamas a un agente, a un policía tal vez, ¿no? Y ya luego este agente se encarga de llamar a sus colegas para venir a ayudar. Pero nosotros estamos apelando más bien al todo, como si tú fueras a llamar a todo, cuando realmente solo vas a llamar a uno. Entonces sería a la gente. Claro, ¿no? Al agente policial, tal vez, ¿no? Pero tú no dices voy a llamar al agente policial, ¿no? O voy a llamar a la oficina de, ¿no? Tú dices voy a llamar a la policía, de repente dices todo, ¿no? Pero nosotros obviamente te entendemos que no vas a llamar a todos, sino solamente a uno, ¿no? Siguiente, general por particular. Dices, mis apuntes están en la casa. Ya, en la casa, pero ¿cómo es que una cosa esté en la casa? ¿Está en la casa o está en alguna habitación de la casa? Si nosotros somos exquisitos y específicos, nosotros diríamos, mis apuntes están
en la cómoda de mi habitación, de mi casa, ¿no? Pero nosotros no somos de hablar así, no somos de ser tan, no somos tan específicos cuando hablamos así, ¿no? A menos de que nos pidan ser específicos. Nosotros decimos, ah, están en la casa, ¿no? Ah, sí, está en el colegio, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? Ah, en el colegio. Pero ¿dónde está? ¿No? Ah, ya, recién especificas, ¿no? Entonces vas de algo general, pero no vas a lo particular, ¿no? Es muy difícil que vayas a lo particular. Siguiente, especie por el género. Uno dice, yo trabajo por el pan de cada día. A ver, acá los alumnos que trabajan, han trabajado, sus padres, ¿no? Que alguna vez les han escuchado decir esta frase, el pan de cada día. ¿Ustedes comen solamente pan? No, comen muchas cosas más, ¿no? Carnes, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos acostumbrados ya que en vez de decir el género, o sea, en vez de decir todo, ¿no? Decir la carne o los alimentos, nosotros decimos pan. Ya se ha convertido en una frase ya muy común, ¿no? Pero nosotros ya entendemos que este pan significa comida en general, ¿no? Alimentos en general. También, sin negro. Siguiente, nombre propio por el nombre común. Veo a un joven y le digo, pareces un Adonis. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy bello, claro. En vez de decirle, estás muy guapo o estás muy simpático, o resaltar tal vez la belleza de su rostro, etcétera, decimos de frente, pareces un Adonis. Entonces utilizamos un nombre propio para poder englobar todo lo que significa, lo que incluye ese nombre, ¿no? Igual, cuando yo digo, ay, este muchacho es un Don Juan, ¿qué quiero decir con eso? Que es un Don Juan. Claro, un mujeriego. Don Juan es un personaje literario que casualmente se caracterizaba por ser muy mujeriego. Claro, entonces, muy bien, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando un nombre propio. Siguiente, la antítesis. La antítesis es la oposición entre dos ideas en una misma frase. Tenemos aquí un ejemplo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Dónde ves? ¿Cuáles son las palabras opuestas aquí? Corto y largo. Muy bien. Ahí está la antítesis. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido estas figuras? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta que muchas de ellas las dices en tu vida diaria? ¿Mm? Las utilizas y no te has dado cuenta. O tal vez sí, pero no te habías puesto a pensar, ¿no? Entonces, con eso, nosotros probamos que nuestro lenguaje nunca va a ser al 100% objetivo y tal vez, como ustedes suelen llamar, literal, ¿no? Nuestro lenguaje siempre va a estar conformado por frases denotativas y connotativas, ¿no? Frases que sugieren ciertos significados y que algunas veces nosotros por ahorrarnos palabras o simplemente porque no encontramos las palabras exactas, buscamos otras que, bueno, ¿no? Reemplacen. Es interesante. Y esto ya se une bastante con el lenguaje, ¿no? Ustedes pueden hablar con su profesor de lenguaje y comentarle sobre este tema, ¿no? Cómo es que nosotros usamos figuras en la vida diaria y pensamos también con figuras. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Número 1. De los siguientes títulos, ¿cuáles pertenecen al género dramático? A ver, aquí sí les voy a ayudar. No se preocupen que estos textos los vamos a ver durante todas las clases. El primero, Romeo y Julieta, es un teatro, no es un drama. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar. Historia general del Perú es una crónica. Bodas de sangre es también un teatro. Y Edipo Rey, ya les había comentado, también. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, la D. Muy bien.
2. Lee los siguientes versos e identifica la figura literaria dominante. ¿Cuál sería la respuesta de la 2? Muy bien, muy bien. Metáfora. ¿Y dónde ves las metáforas? Cuando dice flor de pluma, ramillete con alas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cómo es que el ave al nacer lo compara de manera implícita, ¿no? Con la flor de pluma y con un ramillete con alas. Me imagino un ramillete con alas. 3. En los siguientes versos se aprecia la figura literaria conocida como, a ver qué dice este verso, haz los hidalgos huesos ofendidos. Muy bien. Hipérbaton, ¿no? Hay un desorden. 4. ¿Qué característica no encontramos en una tragedia? Muy bien, la sátira, porque la sátira es burla, ¿no? En la tragedia no hay burlas, todo es trágico, ¿no? Por eso su nombre tragedia. 5. Marca la alternativa que solo tenga obras épicas en prosa. Me piden retroceder la diapositiva. A ver, voy a retroceder por unos momentos. Ya tanto ya muchos han mencionado las... A ver, ¿sí? Anoten, por favor. Muy bien. Volvemos. Entonces, la 5, ¿cuál era? La D, ¿no? Muy bien. Conversación en la catedral y el reino de este mundo. 6. Por el tono expresivo de los versos, podemos afirmar que, dice aquí, la misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar. Pero hoy no hay alegría ni el afán de reír, que animarán antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone. Entonces, este poema pertenece, fue escrito por Abraham Mar, el hermano ausente en la cena de Pascua, ¿no? El hermano no está en la cena y la madre solo se pone a llorar. Muy bien, la respuesta es la C. Expresan la melancolía característica de la elegía, ¿no? El hermano no está y es una escena muy triste. 7. Identifica la figura literaria predominante. Donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata lilibeo, pálida seña cenizoso, llano, del duro oficio da. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Hiper, hiper, hiperbatón. Cuidado, no te vayas a confundir entre hiperbatón y hipérbole. Ambos son muy diferentes. El problema es que se escriben muy parecidos, ¿no? O inician muy parecidos. El hiperbatón es el desorden y el hipérbole es la exageración. Identifica las siguientes figuras literarias. Sonrisa de oreja a oreja. Con tanta mansedumbre el cristalino tajo en aquella parte caminaba que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Hipérbole e hipérbato, ¿no? O sea, una sonrisa tan amplia, o sea, tan feliz que la sonrisa va de oreja a oreja, ¿no? Wow, tan grande, ¿no? Y el otro obviamente es un hipérbato. 9. Determina la figura literaria en los siguientes versos. Ha convertido el caudal de sus lágrimas en el agua de los ríos que cruzan las dos Castillas, capaces de provocar inundaciones. Muy bien, hipérbole, o sea, tanto lloran que hasta forma un río que cruza las dos Castillas, ¿no? Un montón. 10. De las obras literarias mencionadas, ¿cuál de ellas son clasificadas como novelas?
A ver, El Caballero Carmelo es un libro de conjunto de cuentos. También es el título de un cuento. Los Heraldos Negros es el título de un poemario de Vallejo. También es el título de un poema. Conversación en la Catedral es una novela. Páginas Libres es un ensayo. Ave sin nido es una novela. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Claro, la C. Muy bien, C de casa, ¿no? C de Caballero Carmelo. 11. De las siguientes obras mencionadas, determina cuál de ellas pertenecen al género épico. Género épico. Ficciones es un conjunto de cuentos escrito por Jorge Luis Borges. Romeo y Julieta es una obra dramática, un teatro. Simbólicas es lírica, un libro de lírica. Los ríos profundos, una novela. Y la Odisea, una epopeya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. Es la D. Es la D. ¿Ok? Es la D. Porque te preguntan al género épico. Y el género épico contiene todos los textos que se dedican a la narración. Y en la narración está el cuento, la novela, y también están estas primeras especies que iniciaron de manera oral, como la epopeya, el cantar de gesta, porque también se dedican a narrar. Solo que como al ser oral, tuvieron al inicio una forma en verso, nada más. 12. Relaciona. Ajá, pero ahí ya se han emocionado, ya tienen la respuesta. Claro, es la A. Metáfora, eres la canción que siempre quise cantar. Epíteto, Poseidón, el que estremece la tierra. Símil, eres como, ahí el como, la noche callada y constelada. Anáfora, cómo se pasa la vida como, ¿no? Empieza con como. El hipérbole más punzante que me inspira. Muy bien. 13. La metáfora se define como una figura literaria que muy bien, la D, sustitución de un elemento léxico por otro con el que se tiene una relación de analogía, o sea, hay una relación entre esta palabra y la otra palabra sustituida, ¿no? Como los ríos, ¿no? Todo lo que implica un río, ¿no? En vez de decirlo, ¿no? Ha sido mejor sustituido por la palabra río. 14. Según el tono expresivo, el siguiente fragmento poético dice: corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, en fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas. Así es la respuesta. Muy bien, es la D, las églogas, porque se está exaltando la naturaleza, se está exaltando esa vida en el campo, ¿no? Muy bien, y eso se ve también en las églogas. 15. Relaciona. Muy bien, es la B. Páginas libres es un ensayo. La Odisea es una epopeya. Frutos de la educación es una comedia. Cien años sola es una novela. Y La vida es sueño es un drama. Excelente. Muy bien, has hecho un buen trabajo. Por aquí me preguntan si puedo retroceder. Repite anterior. Ok, ahí está. Han hecho un buen trabajo, muchachos. ¿Ah? Los felicito, los felicito. Y todavía tenemos tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Miss, un juego. Miss, un chisme, Miss. No. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Tengo aquí algunas preguntitas más para seguir practicando, ¿ok? Así que voy a pasar al siguiente PPT. A ver, 1.
Los géneros literarios permiten clasificar las obras según rasgos en común. Por ello, una de las características que distingue la épica de la lírica es... Aquí te está pidiendo una distinción de la épica ante la lírica. Entonces, ¿cuál tú marcas? Veo aquí, me han dado muchas claves, así que vamos a ver una por una. ¿Okay? A. Escritura en verso y en prosa respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la épica está escrita en verso y la lírica en prosa? No, ¿verdad? La épica está escrito en verso y en prosa y la lírica está escrito en verso. Entonces no puede ser la A. B. Demostración de los sentimientos y emociones. Podría ser, pero te está pidiendo la distinción de la épica, no la distinción de la lírica. Entonces no puede ser la B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. Porque lo que distingue a la épica de la lírica es que hay objetividad y uso de distintas formas narrativas. Recuerda que la épica va a tener tendencia, sobre todo la épica moderna, ¿no? Porque bueno, casi siempre la épica ha tenido bastante tendencia a la objetividad, porque se suele recurrir bastante al narrador omnisciente, a un narrador que está lejos de las escenas, lejos de la historia. La D representa, la D pertenece al teatro, a lo dramático. Entonces, la C. 2. Con respecto a las características del género dramático, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Muy bien, es la B. ¿Presenta un carácter objetivo en la representación? Sí, porque la representación que ya pertenece al campo del teatro, la representación se supone que debe basarse en el texto. Entonces ahí es donde presenta la objetividad. Aunque claro, después en el teatro los actores meten su sazón, ¿no? Le cambian algunas cosas, pero se supone que de todas maneras se están basando en el texto. 2. ¿La escenificación utiliza el diálogo y el movimiento? Sí. ¿Las obras están compuestas esencialmente en prosa? No, puede estar escrito en prosa y también en verso. En el teatro también podemos encontrar versos. Sobre todo, un ejemplo de eso es el teatro de Federico García Lorca. Él también utiliza ciertos fragmentos líricos. ¿El canto de Rápsoda es considerado propio del género? No, eso más bien pertenece a lo épico. Entonces, la, la 3. La gloria del ocaso era un purpúreo espejo, era un cristal en llamas, que al infinito viejo iba arrojando el grave soñar en la llanura. ¿Cuál sería la figura literaria? ¿Cuál sería la respuesta? La metáfora. Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora. Sería la B. 4. Dice, jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Entonces, ¿cuáles serían las figuras literarias que se han empleado en estos versos? Muy bien, la anáfora y la hipérbole. La anáfora, ¿dónde la encuentras? ¿Cuál es la palabra que es parte de la anáfora? Jamás, ¿no? Jamás, jamás. ¿Y dónde está la hipérbole? ¿O cuál sería la hipérbole? ¿En dónde se muestra la hipérbole? Claro, o sea, tanto dolor, que no solamente está en el cuerpo, sino que está en todos los elementos que te rodean. En la solapa, o sea, en tu ropa,
en la carnicería, o sea, en los lugares de tu alrededor, hasta en la aritmética siendo un elemento abstracto, ¿no? La aritmética tú no la puedes tocar, pero es tanto dolor que hasta la aritmética, hasta el dolor está en la aritmética, ¿no? O sea, es demasiado, demasiado. Entonces, la D. 5. En los siguientes versos de la poeta Alfonsina Storni, ¿qué figura literaria se emplea? Muy bien, la anáfora. ¿Y dónde está la anáfora? En tú, tú, tú o tú me, ¿no? Tú me quieres, ¿no? Tú me quieres, tú me quieres. Uy, se marcó otro. Bueno, nos adelantamos, pero de todas maneras veamos la C. Se dice, una característica del género es la que emplea el autor para generar la sensación de impersonalidad. Entonces, la respuesta sería la D, porque es cierto que lo lírico está relacionado con la emotividad, y por ahí alguien dijo la B, pero tenemos que tener en cuenta la pregunta. La pregunta dice sensación de impersonalidad. Entonces, si te está hablando de algo impersonal, es porque tú quieres ser lo más objetivo posible. Y tú al ser objetivo, tú como que de cierto modo te alejas de los hechos. Entonces sería lo ético, ¿ok? 7. Marca la alternativa que complete de manera adecuada el siguiente enunciado. El género requiere del empleo de elementos como y, muy bien, la B, ¿no? El género dramático requiere del empleo del movimiento y el diálogo, ¿no? Aquí me pregunta si el cantar de gesta es un subgénero. Más que subgénero, se le dice especie. Entonces, lo que hemos visto, ¡ay! Quiero decirlo para todos, ahí está, especie. Lo que hemos visto nosotros, ¿no? Son 3 géneros, pero todos los géneros tienen sus especies, que son las clasificaciones que hemos visto, ¿no? Esas son las especies. 8. ¿Cuál sería la 8? En relación al género épico, marca la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. Las obras del género épico se caracterizan por ser narrativas y por... Claro, tratar de plasmar objetividad en el relato, si tengan en claro. Suele ser muy, mucha polaridad, ¿no? Decir lo lírico, subjetivo, lo épico, objetivo. Sí, puede ser cuestionado, por supuesto, puede ser cuestionado, pero siempre va a haber un mayor peso, vamos a eso, un mayor peso, ¿ok? Porque sí podemos encontrar ciertos textos que apelan mucho, ciertos textos épicos que apelan mucho a la subjetividad, como lo lírico también algunas, pero es muy difícil realmente, es muy difícil encontrar algo así. 9. El género lírico se caracteriza por ser subjetivo debido a que el autor, muy bien, se expresa desde su mundo interior. 10. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El género dramático se caracteriza por representar acciones a través del... Muy bien, diálogo y movimiento, ¿no? Son los dos elementos más importantes del teatro. 11. Reconozca qué figura literaria se ha empleado en los siguientes versos. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul.
Muy bien, es la D. Hay hiperbatón, hay desorden, ¿no? Muy bien. 12. Sobre la oda, señale qué característica es verdadera. La oda, la que más se acerca a la oda. Claro, ¿no? Es un canto de júbilo, alabanza y alegría. Siempre relacionen esto. Oda, alabanza. Siempre en la oda hay alabanza. Muy bien. 13. Marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre el género lírico. A ver, por ahí, ¿cuál sería la clave? Veamos uno por uno. ¿Son obras que lo ejemplifican prosas profanas y poemas humanos? Sí, ¿no? Esos son casualmente libros de poesía. ¿Este género está pensado en ser representado? No. ¿Son ejemplos de este género y Yantaiba? No, porque estos son teatros. ¿Cómo expresa una emoción personal es el género más subjetivo? Sí. Entonces la respuesta es la 14. Reconozca qué figura literaria se ha empleado en lo subrayado. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas. Cuando aún te espero llegar, en un ataúd guardo tu tacto. Y una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Muy bien, la A. Las palabras fueron avispas. Entonces, avispa ha reemplazado a otra expresión. ¿Cómo una palabra es avispa? ¿Qué característica tiene la avispa? ¿Qué característica puede tener una avispa? Hincar, dice ya. Causa dolor, punzante, claro, ¿no? Creo que va bastante a lo punzante y que es doloroso. Entonces sus palabras fueron muy dolorosas, fueron punzantes, pero el autor no quiere decir eso, pues, ¿no? Qué aburrido, dice, ¿no? Qué aburrido decir que sus palabras fueron dolorosas, ¿no? Ya muy, muy usado. Mejor uso avispa, ¿no? Una avispa. 15. Sobre el género dramático, señala verdad o falsedad. ¿Cuál sería la respuesta de la 15? Bien, la A. ¿Es un género que se inventó en la Edad Media? No. El género dramático está desde la época griega. ¿Su finalidad es la representación? Sí. ¿Aristóteles en su libro Poética teoriza sobre una de sus especies? Sí. ¿Cuál crees que es la especie que teoriza Aristóteles? O sea, una especie dramática. De la lista de género dramático que hemos visto, esas son las especies. ¿Cuál de ellas es la que Aristóteles teoriza? Claro, muy bien, la tragedia, ¿no? ¿Y cuál es la mejor tragedia, tragedia de tragedias para Aristóteles? Una de las mejores tragedias, la que cumple, se puede decir, las reglas, ¿no? Ciertas pautas de la representación. Muy bien, Edipo Rey. Cuando lleguemos a Edipo Rey, vamos a hablar sobre eso. Y por favor, también presten mucha atención porque lo que digamos de Edipo Rey también tendrá importancia en el futuro, o sea, en otras clases. ¿Y puede ser escrito en verso y prosa? Sí. Entonces marcamos la 16.
¿A qué figura literaria pertenece la siguiente definición? Es un adjetivo inherente al sustantivo. Muy bien, el epíteto, ¿no? Habíamos visto la noche oscura, ¿no? ¿No? El adjetivo no oscura, perdón, ¿no? Está inherente a ese sustantivo, pertenece. Para muchos puede ser muy aburrido, muy redundante, pero realmente le da otro significado, otra profundidad a la expresión, ¿no? Claro, es un adjetivo ya obvio, pero, pero, pero sirve, ¿no? Le da otro énfasis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Wow, te las has resuelto todas de manera rápida y las has hecho muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Te felicito, te felicito. ¿Mm? Aquí me preguntan, una mañana de oro que alumbre los jardines, sería pero una metáfora, ¿no? Una mañana de oro. Una mañana de oro, eso sería una metáfora. ¿No? Muy bien, pero aquí me piden un Kahoot. La verdad es que yo sí hacía Kahoot en otras, pero el problema del Kahoot es que me limita mucho con las palabras. Me he dado cuenta que el Kahoot me obliga a plantear preguntas demasiado sencillas y tú no debes, pues, eh, abordar preguntas tan sencillas, ¿no? Debes de ir obviamente de menor a más. Entonces, tengo aquí otras preguntas que ya son un poquito más fuertes. Podemos hacer una para que vayas pensando y si la logras, bacán, seguimos a la siguiente. Pero me he dado cuenta que con el Kahoot me limito demasiado y creo que no lo mereces, ¿no? Tú tienes que subir de nivel, yo no te puedo bajar el nivel, tienes que subirlo. Entonces, vamos con esas preguntas. Déjame, por favor, voy a dejar de compartir esto porque yo tengo que presentar otro documento, porque lo tengo en otro documento. Aquí está, creo que es esta. Sí. A ver, me confirma si se ve. ¿Se puede ver? Voy a agrandar esto. Creo que se agranda de acá. Ah, no, se agranda de acá, ¿no? Ya. Se ve excelente. Entonces, empecemos con número 1. Dice, si a tu lado deslizo mi oscura sombra, perdón, mi oscura sombra larga que te desea, si sobre las hojas en que reposas yo me arrastro, crujiendo, levemente tentador y te espío, no amenazan tu oído mis sibilantes voces, porque perdí el hechizo que mis besos te dieron. Entonces, ¿cuál de las palabras resaltadas es un epíteto? Muy bien, muy bien. Oscura sombra, porque es algo muy obvio, que la sombra es oscura, no hay una sombra blanca, ¿no? Entonces, muy bien. Has pasado este primer nivel. 2, que no son tan complicados, pero están tipo examen. 2, Elmer, sentándose frente a ella. Mire, esta es una acotación. Me inquietas, Nora. No acabo de comprenderte. No, eso es realmente lo que pasa. No me comprendes. Y yo nunca te he comprendido tampoco, hasta esta noche. No, no me interrumpas. Vas a escuchar todo lo que yo te diga. Vamos a ajustar nuestras cuentas, Torvaldo. Elmer, ¿qué entiendes por eso? Después de un corto intervalo, estamos aquí sentados uno frente al otro. ¿No te extraña una anomalía? ¿Qué? Llevamos 8 años casados. ¿No te percatas de que hoy es la primera vez que tú y yo, marido y mujer, hablamos con seriedad? Mm, muy tenso, muy tenso. Entonces, de acuerdo a las características formales, ¿no?, de los géneros literarios, este es un fragmento citado de Casa de Muñecas, se aprecia qué cosa. Por aquí me dicen, sí, a ver, se aprecia el diálogo como estrategia para desarrollar las acciones, por lo cual pertenece al género dramático, ¿no? Claro, muy bien, ¿no?
De cierto modo sí, ¿no? Se aprecia, eh, pero lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta un poco sobre, sobre, la, sobre el tema que se está conversando. O sea, están en un momento muy tenso. Están, que dice incluso que es la primera vez que se hablan seriamente. Entonces, ¿qué más podrías hallar ahí? ¿Mm? Claro, ya algunos ya se dieron cuenta. Lo que pasa es que es cierto, hay diálogo, es cierto, por eso es que también pertenece a un género dramático, pero también vemos un poco el conflicto, un poco el conflicto. Pero prácticamente las respuestas están entre las y la de. Entonces, mira, ten cuidado. Por eso yo también te estaba planteando ¿cómo se llama? Ese problema. En este caso me pregunta el género. Entonces, al preguntarme el género, pues yo tendré que marcar el dramático, ¿no? Pero si me pregunta la especie, o tal vez ni siquiera me pregunta a qué género pertenece, yo marco la D. Porque hay un conflicto, hay un conflicto. Y gracias a este conflicto se está desarrollando la acción trágica. Entonces, solo por esta palabra yo tendré que marcar la C. Pero realmente la D también es muy, muy acertada. Está muy acertada. Entonces, marcamos la C solo por esta palabra. Pero no descartes la D, ¿ok? Como potente, ¿cómo se llama? Como una potencial respuesta. Pero muy bien, muy, muy bien que también muchos se hayan dado cuenta que la D puede ser válida. Muy bien. 3. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En referencia a la definición sobre los géneros literarios, estos versos de Pablo Neruda se caracterizan por, bien, la expresión de la subjetividad. Incluso dice, puedo escribir, no la de un yo. 4. ¿Qué figura literaria destaca en estos versos de César Vallejo? Ok, como las claves están arriba, voy a copiar esto y lo voy a pegar de todas maneras en el chat, por si acaso, ¿ok? Por si alguno se olvida. Listo. Leemos. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la figura literaria? Lo he escrito en el chat. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes. Ujú. Ya veo también bastantes claves. Están entre la C y la E. ¿Cuál sería al final la respuesta? A ver, ya, muy bien. Es la E. Es la E. Metáfora. Es una metáfora. Hay metáfora, ¿no? Aquí he perdido el dónde está. Aquí está. Amorosa llavera de innumerables llaves. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4.
estas paredes. Son 4 estas paredes, ¿no? Entonces también está dando una metáfora y también una metáfora muy ambigua, ¿no? ¿Qué horas son 4? Pero también 4 no solamente puede ser la hora, sino también las paredes. Es una metáfora un poquito ambigua, pero es metáfora. 5. Uy, aquí está. Todo el mundo huye de mi corazón, porque parece un cocodrilo. Todo el mundo dice que no soy un hombre, sino un árbol derribado. ¿Cuál sería la respuesta de las 5? Todo el mundo huye de mi corazón, porque parece un cocodrilo. Todo el mundo dice que no soy un hombre, sino un árbol derribado. Claro, un símil, ¿no? Sino un árbol derribado. Claro. Y también la metáfora. Bueno, el símil es exactamente porque parece un cocodrilo y la metáfora no soy un hombre, sino un árbol derribado. Muy bien, la B. 6. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima, y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. La 6, ¿cuál sería? Sí, muchos le han atinado, a muchos le han atinado. A ver, expresión de modo subjetivo es imposible, ¿no? Ahora aquí dice descripción desde un punto de vista externo o subjetivo. Pues aquí como que hay te está dando más bien dos ideas contrarias, ¿no? ¿Cómo puede ser algo externo, pero también a la vez subjetivo? ¿No? Acá no vemos esto. Para emociones tampoco. Lo que sí vemos es una narración de sucesos y la alternancia de descripciones, ¿no? Está describiendo un poco ese proceso de, ¿cómo decirlo? Desambar, desambarización del personaje. ¿Han leído Alienación? Es un buen cuento, es muy interesante, muy bueno, recomendadísimo. Sí, muy triste, a mí me da mucha pena porque es la realidad de muchas personas y también la realidad de muchos afrodescendientes que lamentablemente sufren de discriminación y lo único que desean es un color más claro, ¿no? No terminan por aceptarse. 7. Vemos un fragmento de Bodas de Sangre, ¿no? La suegra dice, nana, no, nani, del caballo grande que no quiso el agua. El agua era negra dentro de las ramas. Cuando llega al puente se detiene y canta, ¿quién dirá a mi niño lo que tiene el agua con su larga cola por su verde sala? Y la mujer dice, duérmete clavel que el caballo no quiere ir. Por aquí me preguntan que el cantar de gesta es un subgénero del épico. Claro que sí. Sí, es un subgénero del épico. O es un subgénero o es una especie, ¿no? Puedes usar esos dos tipos de, de palabras. Entonces, a partir de este fragmento, donde están cantándole al niño, al bebé, ¿qué podemos marcar?
Muy bien, es la E. Recurre al diálogo para su representación. Por ahí algunos dijeron la B. No puede ser la B porque no hay narración. No hay narración, entonces no puede haber sensibilidad narrativa. Ahora bien, acá me surgieron unas preguntas pero que me decían, Miss, pero dice amorosa llavera de innumerables llaves. Entonces, eso es una exageración. No, en este caso, estas innumerables llaves no apelan a una exageración. Aquí donde se ve más es una metáfora, porque dice, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, hasta qué hora es esto, hasta qué hora son 4. ¿Qué son 4 paredes? ¿Qué quiere decir cuando dices estoy en 4 paredes? ¿Encerrado? Muy bien. ¿Quién ha sido esa voz, esa voz tan angelical? Claro. Encerrado. Aislado. Estás aislado. Estás solo. Entonces, está utilizando una metáfora de encierro. Tal vez incluso de ansiedad. Tal vez uno nunca sabe. Algunos el estar encerrado les provoca la ansiedad, les provoca un poco de desesperación, ¿no? Entonces, 4 paredes, esa es la gran metáfora, ¿no? Numerales llaves no se presta mucho. Claro, si no hubiera metáfora podríamos marcar, tal vez, porque todavía se acerca, pero no. Aquí donde se destaca más es la metáfora. Es la metáfora. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué te han parecido estas preguntas? ¿Ah? Y así, ¿no? Está un poquito más... Sí, el Kahoot no me iba a permitir utilizar estas preguntas, lamentablemente. Lamentablemente. Sí, a ver, entonces para una próxima oportunidad voy a tratar de buscar estas preguntitas. Yo tengo mis preguntas, por eso esas preguntas las estoy utilizando, ¿no? Ok, sí, y lamentablemente el Kahoot no me permite. Yo me acuerdo que sí hacía mis Kahoot, pero no me sentía, personalmente no me sentía cómoda haciendo Kahoot porque mis preguntas se convertían en preguntas muy dateras y muy fáciles. Esas preguntas no son para ti, tú vas a postular a San Marcos, ¿no? Pero aquí me preguntan algunos libros. Miren, chicos, lo que yo siempre recomiendo y algo que incluso conmigo hicieron cuando yo era estudiante de academia, era leer las obras. Yo, tema que hacía, obra que leía. Me acuerdo que incluso me leí la Odisea, me leí. Ya, bueno, no sé si podrías leer eso, un libro entero, pero yo creo que sería bueno que tú leas un libro o gran fragmento de libros, al menos hasta la mitad, ¿no? Creo que la siguiente clase, el problema es que no tengo los temas, no tengo los temas. Entonces, probablemente la siguiente clase veamos clasicismo griego, ya, tal vez veamos clasicismo griego. Entonces, ya que vamos a entrar a clasicismo y vamos a ver a Homero, te recomiendo ir leyendo al menos un poquito la Ilíada o la Odisea. Al menos bueno, 20 páginas para mí es muy poco, pero podrías iniciar, ¿no? También para que adquieras un poco la lectura, ¿no? Adquieras un poco eh, esa actividad de leer y no sufras tanto en tu habilidad verbal, ¿no? Porque en la habilidad verbal también tienes que ser bien ducho, tienes que leer bastante, tienes que interpretar. Entonces puedes ir leyendo, ¿no? Te recomiendo por ahora, lee un poco las primeras páginas, ¿no? Para que te vayas introduciendo a la historia de la Ilíada o la Odisea. Les recomiendo bastante. Ya luego la siguiente clase ya les recomendaré que se lean Edipo Rey. Pero Edipo Rey muchos han leído, así que no estaría mal volverlo a leer, para que te acuerdes. Muy bien, entonces con esto me despido. Me ha encantado que ustedes hayan estado bien atentos a las preguntas, sobre todo a la clase, porque así han respondido muy bien, ¿no? Ustedes van a ingresar. Si siguen así, van a ingresar. ¿Ok? Listo, hasta luego, hasta luego. Cuídense mucho.